El día de hoy vamos a estar viendo una porción muy especial. De antemano me disculpo y vamos a estar ausentes del material audiovisual. Entonces les ruego de muchísima atención. Como recapitulación de lo que vimos la anterior semana, se recordarán que Dios nos permitió entender cuál fue el error de Moisés. Recordemos que Dios le dice que hable a la piedra, que tenga el báculo de Aarón en su mano, que sea él y Aarón quien hablen, y el rato de rato vemos que golpea la piedra con su vara y lo hace él solo. Entonces, bueno, al final brotaron aguas, la sed de ese momento se calmó del pueblo, pero Dios le dice a Moisés: por cuanto no me distinguiste delante del pueblo de Israel, no entrarás a la tierra. Entonces queda con ese decreto a la posteridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pudimos aprender de ahí? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No importa cuánto hayamos vivido la situación, porque Moisés ya tuvo una experiencia similar en el pasado. No importa cuánto hayamos vivido una situación o cuánto tiempo llevemos estudiando la palabra, 40 años en el Evangelio, 50, 10, 20, que ya nos creamos invencibles. Siempre pongamos al Señor por delante de nosotros, para que, como dice el Salmo, no seamos conmovidos, ¿sí? Eso en cuanto a la anterior semana. Y por supuesto la simbología de que aquella roca que dejó todo para darnos de beber es nuestro Mesías. De aquella roca, la piedra que fue desechado por los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Y también Pablo nos dijo en Corintios que todos bebían de una misma bebida espiritual que provenía de la roca, y la roca era Cristo, el Mesías. Entonces, entendiendo lo que pasó en aquel entonces, de gran bendición para todos, espero que haya sido así, espero que haya quedado muy claro esa parte. El día de hoy nos toca concentrarnos en la porción ubicada en el capítulo 25 de Números, ¿sí? Me acompañan con sus Biblias a Números 25:10. Entonces vamos a estar hablando de un personaje importantísimo en este momento histórico, que sentó un precedente y que hizo respetar el nombre de Dios. Recordemos que para este punto Coré ya había sido asesinado, bueno, no asesinado, había recibido la justa retribución por su murmuración, y con ello también gran parte del pueblo. Entonces Dios nos iba mostrando la severidad o las implicaciones de mencionar su nombre indignamente. Y aquí vemos una situación similar. Dice en el versículo 10 de Números 25: entonces el Señor habló a Moisés diciendo. En nuestras Biblias lo tenemos como Fines, pero el nombre de este personaje es Pinhas, ¿sí? Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este? Para entender en qué se encontraban los hijos de Israel en este momento, vamos a hacer un breve contexto desde el capítulo 22, ¿sí? Sucede el episodio de la piedra, la que todos vimos, y pues vamos a volver al capítulo 22. Entonces dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo,
Y Moab tuvo gran temor por causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Eso en Números 22:6. Entonces, ¿qué sucedió? Tenemos a un personaje importante, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab y de Madián. Si recordamos un poquito hacia atrás, Madián era la tierra del suegro de Moisés. Entonces, este personaje, Balac, hijo de Zippor, es interesante, porque tal cual lo hicieron los dos espías, y entre ellos Josué y Caleb, cuando discernieron espiritualmente lo que pasaba en la tierra prometida, este rey Balac, hijo de Zippor, hace lo mismo. Se da cuenta que no es la multitud de la gente la que le da la fuerza al pueblo de Israel. Se da cuenta que no es la calidad de sus armas, no es del ejército, ni tampoco su fortaleza. Balac, hijo de Zippor, visualiza de una u otra manera que la batalla es espiritual. Entonces, él al darse cuenta de esto, no está reagrupando ese ejército, no está construyendo más armas, no está fortificando sus murallas. Lo que él hace es irse por el lado de las potestades. Y es en este sentido, o en este ánimo, que convoca a un brujo llamado Balaam, ¿sí? Un personaje muy famoso que incluso se nombra en el Evangelio, allá por el libro de Judas. Entonces, este rey, nuevamente digo, consciente de la fuerza espiritual que tenía Israel, que era la absoluta, la invencible, porque el Dios verdadero y único estaba con el pueblo, pues convoca a este brujo. Le dice: yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, ¿qué es bendición y qué es maldición? Mucho tiempo atrás explicábamos que la bendición en sí, de parte de Dios para su pueblo, es la injerción en el pueblo de Israel, ¿sí? Y por ende, la maldición sería la exclusión de la tierra. Es decir, yo soy bendito cuando soy injertado en las promesas. Más allá del significado quizá un poco superficial que ha adquirido hoy en día la palabra bendición, que puede estarse relacionando con bienestar en la salud, prosperidad económica, éxitos personales. Más allá de eso, la bendición en sí, bíblicamente, es ingresar a las promesas del pacto del pueblo de Israel. Eso es ser bendito, ¿sí? Y maldito es la exclusión. Recordemos que en el hebreo hay 3 palabras diferentes para maldición, que en el español pues todas se traducen como maldición y no se nota la diferencia. Pero esta de aquí tiene sentido de exclusión, de arrancar, de sacar algo, de desarraigar. Entonces, obviamente, Balac, hijo de Zippor, no tenía ese significado, sino que vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 22 qué significaba para este rey la bendición y la maldición. Le dice a Balaam: ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito,
el que tú maldigas será maldito. Entonces, según este rey, la maldición venía en un sentido de debilitar y la bendición, ganar fortaleza física, de ejército. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Aquí hay algo muy interesante. En el versículo 7, 8, 9, 10. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con dádivas de adivinación en su mano. Entonces, aquí es importante que quizá muchas veces se ha dicho que Balaam es un profeta de Dios. Pues la pregunta aquí es, ¿qué hace un profeta de Dios, entre comillas, recibiendo dádivas de adivinación? Pues no tiene sentido, y es porque Balaam, eh, como profeta de Dios, no, sino como brujo, sí, brujo reconocido y famoso entre la tierra, y por eso le busca. Entonces, le dan dádivas de adivinación, ¿por qué? Porque él sabe cómo usarlas. Él está en su mundo, son sus instrumentos de trabajo, y estos ancianos de Moab saben cómo halagarle, ¿sí? Entonces estamos en el versículo 7, dice, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposen aquí esta noche y yo les daré respuesta. Aquí aparece el nombre de Dios, las 4 letras, según Adonai me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta. Espero su colaboración, la colaboración del público. Hasta este momento, el nombre de Dios había sido revelado en el desierto, al pueblo de Israel, a Moisés específicamente. ¿Cómo es que alguien de la tierra por Mesopotamia conocía el nombre? Porque aquí se menciona el nombre. ¿Cómo es que un brujo conocía el nombre de Dios? Sí. De pronto alguien tiene alguna idea. ¿Nadie? ¿Alguien se anima? ¿Cómo es que fuera de los límites del campamento de Israel se conocía el nombre de Dios? ¿Nadie? Bueno, entonces es interesante, aquí puede existir dos posibilidades. La segunda, la primera es como Yitro escuchó todas las palabras de Moisés allá cuando le salió al encuentro en el Éxodo. Es que Yitro, al momento de volver a la tierra de Madián, él con su posición influyente de ministro, se ha encargado de repartir las buenas nuevas de Dios a su pueblo. Sí, una posibilidad. La otra posibilidad, y bueno, quizá la más evidente, es que el que Israel haya salido de Egipto no era un acontecimiento despreciable, no era algo que podía pasarse por alto. Egipto era una de las potencias de la época en varios sentidos, y que alguien haya podido destruir a los ídolos de ese pueblo, salir victorioso, y no que salgan 10, 20, 30, sino como 2 millones, era para preguntarse quién está detrás de semejante acontecimiento. El Dios de Israel. Sí, recordemos, igual que en el desierto se veía una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Entonces eso debió haber sido tembloroso para el resto de los pueblos. Y la otra posibilidad es que las potestades del mal saben y están plenamente conscientes de quién es Dios, y tiemblan a su presencia, a su paso. Como se pregunta más adelante en la palabra, ¿crees en Dios? Sí. Bueno, pues las potestades también creen, y no solamente creen, sino que tiemblan delante de su nombre. Entonces,
Balaam, al estar en contacto con estas potestades, pues le pudieron haber revelado por ahí: el Dios de Israel viene con ellos, no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces tenemos esas tres posibilidades. Y bueno, sigue desarrollándose la historia. Balaam, y con hipocresía, hecho el que consultaba a Dios, no porque le importe la opinión de él, sino que quería ver cómo podía ejecutar su transacción. Pensaba que con el Dios de Israel se podía negociar a conveniencia, como sus otros ídolos, como sus otras potestades. Pues bueno, Dios le da instrucciones y le dice: no puedes maldecir a este pueblo porque ya está bendito. Es decir, no puedes desarraigar a Israel de mí, porque yo mismo lo he injertado. Entre esas idas y venidas, Dios les dice esto, que no. Balaam sigue viendo cómo salirse con la suya. Dios le sigue diciendo que no todas las veces necesarias. Se da el pasaje famoso de que Balaam va con su burra y, cegado por su concupiscencia, termina hablando con la burra, y Dios le dice que si la burra no se hubiera desviado 3 veces, Dios habría matado a Balaam y a la burra le hubiera dejado viva. En fin, llega al último punto y Balaam dice: yo no puedo hacer nada, me rindo, en pocas palabras, pero sí sé cómo debilitar este pueblo. Entonces dice: vas a introducir mujeres moabitas al campamento de los hijos de Israel, para que los hijos de Israel se prostituyan y vayan tras los ídolos extranjeros. Entonces, es esa estrategia, con esa estrategia, la que volvemos a nuestro capítulo 25 y leemos desde el versículo 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pareciera un hecho aparte, algo que no es muy trascendente, pero tiene un contexto especial. Fue parte de la estrategia de Balaam, recomendación de ese brujo al rey de Moab. Dice el versículo 2: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. Recordemos que los príncipes eran las personas levantadas para llevar la carga, las personas que habían sido puestas como cabeza, no príncipes en el sentido de realeza que no hacen nada, ¿sí? Sino siempre los que llevaban la carga. Entonces, el Señor dijo a Moisés, versículo 4: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del Señor, delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: mate cada uno aquellos de los suyos que se han juntado con Baal Peor. Y aquí viene la situación más indignante, el hecho, porque ese día murieron 24,000, pero este es el que más resalta. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, ¿qué pasó para que nos imaginemos? Recordarán que el campamento de Israel estaba distribuido en el centro por el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo estaban las 4 familias de Leví, y alrededor de las 4 familias de Leví estaban las 12 tribus. Y fuera de las 12 tribus, todos los pueblos que salieron anexos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene la murmuración? ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde viene el engaño? Vamos a ponerle silenciar. Eso es. Listo. ¿De dónde nace? Evidentemente,
La tentación de este varón de Israel nace por estar prestando su oído a lo que está fuera del perímetro de Dios. No en vano dice que nuestro enemigo está como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Está alrededor del perímetro de Dios, porque sabe que pues adentro no tiene nada que hacer, ni tiene oportunidad. El problema empieza cuando nosotros nos paramos al límite a prestar oído y estar conversando con Él, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, la murmuración tiene su origen fuera del campamento de Israel en el desierto, con las naciones que quizá no entendían por qué ya habían pasado tanto tiempo, camina y camina en este lugar. De pronto, para los que ingresaron al pueblo, los que estaban dentro del pueblo tenían pleno conocimiento que debían volver a la tierra prometida. Y ese proceso de volver a la tierra prometida implicaba un proceso de refinación, como vimos la anterior semana. Pero los egipcios, que solo salieron por la emoción, para ver qué tal es, pues de pronto habrán dicho una semana, chévere, 2 semanas, chévere, 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí? Y la murmuración. Entonces, esta mujer viene desde afuera, una mujer moabita, endulza a un varón de Israel que se paró en el límite a prestar oído, tal cual le pasó a Eva. Dice, la serpiente me hizo olvidar. Sí, la serpiente me hizo olvidar. Y pues no solo comete fornicación o adulterio con esta mujer, sino que llega hasta tal punto su osadía que le va llevando hasta las puertas del tabernáculo. Ese fue un desafío directo contra la autoridad de Dios y contra su santidad, ¿sí? Porque quiso imponerla, quiso presumirla delante de Moisés, delante de los sacerdotes levitas. Recordemos que al tabernáculo no es que entraba todo mundo, y peor cuando quería. Entonces, de por sí que alguien llegue con una mujer extraña, semejante ofensa, y en tal momento de repercusión, mucho peor, ¿sí? Entonces, fuera del perímetro, recordemos, fuera del perímetro de Israel, va a pasar lo que tiene que pasar, que es lo que hay en el mundo: tristeza, dolor, muerte. Y allí no crece nada, y no va a crecer nada, solo las mentiras de Satanás, del príncipe de este mundo. Y es cuando escuchamos esas mentiras que permitimos que el mal ingrese a través de nosotros. Entonces, volviendo al tema, al centro, dice que Pinhas se llena de tal indignación al presenciar este evento que no piensa 2 veces, no piensa nada más que en hacer respetar el nombre de Dios, y con una lanza les atraviesa a ambos. Entonces ahí sí vamos a leer el versículo 10 con este contexto. Y entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, 24,000 personas más iban tras el ejemplo de este hombre. El castigo tenía que ser ejemplar para esos 24,000, para que el nombre de Dios sea respetado. Y algo muy interesante es lo siguiente, ¿sí? Se podría decir que si estaba prohibido matar, ¿por qué a Pinhas se le permite cometer este acto? Resulta que él no lo hace sin un previo juicio, no lo hace por un interés carnal, lo hace todo con el sentido de defender la santidad de Dios, ¿sí? Y es en ese ámbito que no solo está permitido para él en este momento, sino que es gracias a él que la mortandad nos esparce al resto del pueblo. Y aquí empezamos en el tema de hoy, nos adentramos al tema de hoy, el celo de Dios.
Uno de los nombres que tiene Dios en la Escritura es celoso. Y vamos a leerlo. Acompáñenme con sus Biblias en Éxodo 34:14, por favor. ¿Alguien puede dar lectura al versículo, hermanos? ¿Alguien se anima? Buenos días, Carlitos. Buenos días con todos. Soy Lucy. Buen día, Lucy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Éxodo 34:14. Sí. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te evitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Ahí, Lucy. Muchas gracias. Entonces, importante, aquí deja en evidencia que uno de los nombres de Dios es celoso. ¿Y qué es celo? El celo de Dios es la intolerancia que tiene Él hacia el pecado. Este celo no es destructivo, sino más bien viene en función de preservarnos. ¿Sí? Vamos a leer otro pasaje de la Escritura en Éxodo 24:5, por favor. Otro voluntario que se anime. Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5. ¿Nadie? Bueno, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a buscar otro ejemplo en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Y les leo brevemente. Dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Sí? Y por último vamos a avanzar hasta Deuteronomio 6, versículo 15, donde dice: porque el Dios celoso, Hashem tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Entonces, uno de los nombres y atributos de Dios es el celo vivo que siente por nosotros. Y repito, ¿qué es el celo de Dios? Es la intolerancia que tiene Él contra el pecado. Este celo no es destructivo, sino viene con el fin de preservarnos de la maldad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Entonces, decimos: Pinhas, este sacerdote, tuvo celo, una intolerancia al pecado. Pero ¿cuál es la característica principal de esta intolerancia al pecado? Vamos a verla en este versículo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Habla el profeta Elías y dice: he sentido un vivo celo por el Señor, mi Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado
y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿por qué dice que siente un vivo celo? Porque los hijos de Israel han abandonado el pacto. Entonces, el celo es la intolerancia hacia el pecado que surge como respuesta al abandono del pacto de los hijos de Israel. ¿Sí? Ese es el celo de Dios, el cual habla Pablo, o celo con celo de Dios. El celo de Dios es la intolerancia al pecado que surge como respuesta, como abandono al pacto. ¿Sí? Y repito, este celo, de pronto nos hacemos imagen con los celos del mundo, esos destructivos que desconfían de la persona, que le están buscando e investigando cada paso, cada respiración. No, no es así. El celo bíblico es en contra del invasor, no en contra del invadido en este caso. ¿Sí? Entonces el celo va contra todo lo de afuera que intente ingresar y hacer que abandonemos el pacto. ¿Cómo abandonamos el pacto? No porque tengamos la posibilidad de salirnos, sino que nos salimos de esas regulaciones en el sentido de que vamos a prestar oído fuera del perímetro de Dios. Y repito, ahí pasa lo que tiene que pasar. Este celo conlleva un juicio, no destructor, sino misericordia. Y es lo que pasó en el campamento. El juicio fue que en ese momento murieran 24,000 para que el resto del pueblo no fuera tras la fornicación de estos hijos, ¿sí? Entonces, es preferible morir en este mundo dentro del pacto en alguna circunstancia calamitosa, que nuestra vida sea extendida para tener ocasión de irnos tras los deleites de este mundo. Y así pasó con un rey en Judá. Se recordarán ustedes, llegó su tiempo de morir, le pidió a Dios que su vida le sea extendida. Así fue, y acto seguido se curó e invitó a los reyes de Babilonia al templo. Entonces, ahí surgió otro problema. Lo importante es que en este mundo, si morimos, muramos dentro del pacto, dentro de la ciudadanía de Dios, y no que nuestra vida sea extendida infinitamente para que tengamos ocasión de caer, ¿sí? Entonces vamos a leer el Salmo 69, versículo 9, por favor. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Los oprobios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. El celo de tu casa me consumió, y los oprobios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es que en nosotros, bueno, el celo debe aplicarse de dos ópticas diferentes. El celo de Dios debe aplicarse de dos ópticas. Primero, una hacia afuera, o sea, de nosotros hacia afuera, hacia nuestro exterior, como defensores del pacto, como atalayas, pero principalmente... Como Gabriela. A ver, listo. Pero principalmente debe ser hacia adentro, hacia nuestro corazón, mirando primero nuestra propia viga antes de sacar la pajita del ojo ajeno. Entonces, el celo de Dios, vamos a analizarlo primero hacia afuera. El celo de Dios nace como circunstancia, y como acabamos de decir, de los oprobios que se pueden manifestar contra Dios, ¿sí? Es una reacción inmediata. Es algo que va a surgir cuando sintamos que se está blasfemando el nombre de Dios o está cayendo alguna mentira a su palabra. Esto es una señal de que el Espíritu mora en nosotros, y vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 5. Un momento hasta que lleguemos todos. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 5. Para avergonzarlos
les digo, ¿acaso no hay en ustedes uno sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Entonces, ¿qué está reclamando Pablo? ¿Acaso no hay uno sabio entre ustedes que pueda juzgar? Entonces, ¿está permitido el juicio o no está permitido el juicio? Nosotros tenemos como significado, o siempre asociamos el juicio, decimos alguien te está juzgando, es porque está viendo cómo destruirte, está señalando tus defectos, no lo hacen de manera constructiva, sino destructiva. Eso es comúnmente lo que se tiene por juicio. Sin embargo, la palabra juicio delante del Señor también tiene el significado de defensa. Por eso salen los jueces de Israel, que fueron los defensores del pueblo en aquel momento en que no había rey. Y lo mismo aquí, dice, no hay ni a uno sabio que pueda juzgar, es decir, no hay alguien sabio que pueda discernir la causa con mi celo para que se haga lo correcto. No hay ni uno sabio. Si es que hay contiendas en la congregación continuamente, y si es que hay altercados entre quien hace lo que quiere y quien no, y no hay ni una persona sabia que se levante con el Espíritu de Dios y diga, esto está escrito así, el Espíritu de Dios está lejos. Aquí Pablo lo dice, ¿no? ¿Acaso no hay ni uno sabio que pueda juzgar? Y lo mismo en nuestros problemas cotidianos. Si empezamos a altercar entre opiniones, entre yo creo, yo pienso, es que esto sería mejor así, y no anteponemos el así está escrito, estamos juzgando como los gentiles, ¿sí? Vamos a ir ahora a Tito capítulo 3, versículo 10. No olviden, esto es importante. ¿Acaso no hay uno sabio que pueda juzgar? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Como juzgar. No el hecho de señalar los errores, sino que mediante la palabra, lejos de mi parecer personal, interponga lo que está escrito. Porque ahora, con el afán de decir quién eres tú para juzgarme, ya no hay cómo decir nada. Pero la idea de anteponer la palabra no es porque yo me crea mejor que alguien, y si corregimos a alguien no es porque lo estemos haciendo como perfectos, sino como guardianes del pacto. Queremos que esa persona no se salga del pacto, no porque nos sintamos en una situación de eminencia o porque estemos con la calidad de señalar los errores. Y no se olviden, estamos viendo el celo para afuera. Dice en Tito 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Incluso aquí Dios nos enseña que la amonestación tiene un límite, y el celo de Dios, repito, dicta la exclusión de tal persona, lejos de los pareceres personales, lejana a los motivos personales. Independientemente de si me cae bien o me cae mal la persona, que eso no debería existir en nosotros, el celo de Dios tiene esto como regla, ¿sí? Y vamos brevemente a Santiago capítulo 4, versículo 5. El cargador. Entonces, dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Perdón, hermana?
No, parece que solo es el activo. Vale. Entonces el espíritu que dice, o piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho morar en ustedes les anhela celosamente, y antes pone esta condición, gargantas adúlteras, vidas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos quiere decir y qué nos quiere recordar? Cualquier cosa que venga fuera del perímetro del campamento de Israel, cualquier cosa que sea, por mínima que fuere, por atractiva, por agradable, viene con el único objetivo de sacarnos del pacto. Viene con el único objetivo de hacernos olvidar la promesa de Dios y que terminemos fornicando con ídolos en contra de Él. Ese es el único objetivo de las cosas que vienen de afuera. Y por eso dice, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amistad con el mundo es el abandono del pacto. No hay más. A tal punto que el Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. ¿Sí? No hay tinta media. No hay un lugar intermedio donde pueda estar sirviendo a dos señores. Porque en algún punto se ama al uno y se aborrece al otro. Entonces, el procurar el celo de Dios en algún punto va a tener que causar divisiones y no quiere decir que esté mal. Vamos a leer Salmo 120, versículo 7, por favor. Dice en el Salmo 127, y yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Para que se nos haga un poquito más familiar, dice, yo hablo shalom, y apenas empiezo a hablar me salen a la guerra. ¿Sí? Entonces, cuando estemos procurando guardar el celo de Dios, no por juicio, repito, no porque queramos sentirnos superiores, sino porque así dice la palabra, los que no están con Dios, sino que están en contra de Él, salen a la guerra. ¿Sí? Porque la santidad estorba. La santidad es una luz que hace que los demonios salgan disparados. Van a pretender encolerizar a la persona porque piensan que así se gana la batalla. ¿Sí? Y bueno, nosotros no podemos caer en contiendas encolerizadas, porque vimos antes que sobre la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero el hablar la palabra en algún momento me va a llevar a alguna discusión y no quiere decir que por eso esté mal. Dice que procuremos la paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Pero Pablo también cuando iba a las sinagogas y tenía que pararse duro y hacer tremendos revolticios, lo hacía porque era necesario. ¿Sí? El celo de Dios corta y hace añicos cualquier unión con el mundo. Por eso también dice, no se unan en yugo desigual. Y esto no solo hace referencia a la unión afectiva, amorosa entre hombre y mujer. Cuando dice que no nos unamos en yugo desigual, habla de cualquier anexo que se pueda llegar a establecer con el mundo. Cualquier anexo, de cualquier forma. Profesional, negocio, cualquiera que pudiera haber. ¿Por qué? Porque en algún punto el mundo sigue su camino y nuestro camino no es el mismo. Dice, a ellos les sorprende que no corramos con el mismo desenfreno. En algún punto va a haber choque, ¿sí? Entonces vamos a 2 Corintios 11:2 a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre el celo de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1.
¿Alguien nos ayuda con la lectura, hermanos? Para saber si siguen despiertos. Shalom, Carlitos, ¿cómo estás? Hermano Fabián, shalom. ¿Qué versículo me dices para ver si te... Segunda de Corintios 11, del 1 al 4. A ver. No. Uno. Segunda de Corintios 11, versículo 1 al 4. 1 al 4. Amén. Listo. Amén. Ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he depositado como un... Desposado. Perdón, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero tomo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que él os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que él que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Les estoy celando, les estoy guardando con el celo que les guarda Dios, con la intolerancia al pecado que Dios quiere que ustedes también tengan, porque les he desposado para Cristo como una virgen pura. Dice, pero temo que vuestros sentidos sean apartados de la perfecta fidelidad del Mesías, como la serpiente engañó con astucia a Eva. Nuestros sentidos, ¿por qué nuestros sentidos? Es que biológicamente tenemos una predisposición al pecado, biológicamente, ¿sí? Como veíamos hace tiempo, Aarón, ¿se acuerdan que quedó encerrado en el tabernáculo 7 días, y después de esos 7 días estando encerrado tuvo que presentar un sacrificio para el pecado? Es porque biológicamente manifestamos pecado, es producto de este cuerpo degradado por Satanás cuando nos echó basura, ¿sí? Entonces, y aparte de eso, ahora que hemos sido desposados para con Cristo, para el día de su venida, nuestros sentidos tienen que estar afilados y ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, para que no sean apartados de la perfecta fidelidad. Pues por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos y por lo que hablamos, empieza la caída, ¿sí? Si es que nuestros sentidos empiezan a fijarse en lo que está fuera del perímetro de Dios, lo que está fuera de su promesa, fuera de su pacto, cuidado, estamos a punto o estamos cerca de cometer un gran error, ¿sí? Y aquí en el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo tolerarán. El mundo no va a predicar a otro, sí lo hace, pero de esa manera ya no nos engañarían. ¿Cómo nos engañarían? De pronto predicando un Jesús que come cerdo, predicando un Jesús que guarda el domingo, predicando un Jesús que enseña que la ley está abolida. Si es que alguien nos viene a enseñar o a predicar de ese Jesús, aquí dice Pablo, bien lo tolerarán, o están listos para hacer frente contra aquellos argumentos, ¿sí? Y ahí viene nuestra responsabilidad como defensores del pacto,
de estar listos para presentar defensa de la esperanza que reside en nosotros con toda mansedumbre. ¿Sí? Entonces, no debemos temer en anunciar los mandamientos que guardamos en cuanto a día de reposo, en cuanto a lunas nuevas, en cuanto a fiestas, en cuanto a la dieta alimentaria. No debemos temer, hermanos, porque es nuestra sabiduría delante de los pueblos. Es lo que nos distingue. Y no podemos estar con temblores en la boca. Te dicen, ¿y por qué no comes? ¿Por qué no comes con tocino la hamburguesa? Es que me hace mal. Nada, rápido, sin pensarlo, porque Dios lo prohibió. Así tiene que ser nuestra respuesta, ¿sí? No estamos diciendo ninguna mentira, no estamos diciendo ninguna ofensa, estamos exhibiendo la santidad de Dios, ¿sí? ¿Que va a molestar al mundo? Sí. ¿Que va a molestar a la corriente del mundo? ¿Va a causar malestar? Sí. Pero ese es el celo de Dios. Y a la postre, aquellas personas nos agradecerán, ¿sí? Con esto, repito, no les digo que vayamos mañana a pelear con todo el mundo, no nos constituimos en agresores, no es el punto insultar, idólatras, pagarnos, etcétera. No, ese no es el punto, sino en ser defensores del cuerpo del Mesías. Cada uno somos un cuerpo. Y si vemos que algún hermano está errando en X o Y situación, nos corresponde celarlo con celo de Dios para que no abandone el pacto, ¿sí? Vamos a ir a Gálatas 5:17, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 17. ¿Alguien que se anime con la lectura? ¿Alguien? Bueno, vamos a leer Gálatas 5:17. Yo, Carlitos. Sandrita, gracias. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Es lo que queremos hacer nosotros por naturaleza, el pecado. Pero gracias a que tenemos hoy el Espíritu de la Santidad, que nos anhela celosamente, podemos someter a la carne. ¿Cómo? Dice en 2 Corintios 10, versículo 5, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia al Mesías. Todo pensamiento debe estar cautivo. El celo de Dios, bien, una vez que hemos analizado la parte externa, vemos que el celo es el que nos va nutriendo de intolerancia al pecado en todas las áreas de nuestra vida y nos constituye en una especie de sacerdote Pinhas, ¿sí? Y recordemos que no podemos estar negociando con el pecado ni podemos estar parados en el límite. Ahora, antes de que nosotros salgamos en el ánimo de Pinhas, para con los de afuera, para con los de nuestro alrededor, tenemos que estar completamente seguros de que ese Pinhas ya pasó por nuestro propio corazón, ¿sí? Pinhas, o esa lanza que partió allá en el campamento de Números, aquellos que querían abandonar el pacto, primero tiene que atravesar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, antes de tratar de atravesar, en sentido figurado, a nuestro alrededor. El celo empieza interiormente. El Señor Jesús dijo que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Ahora, no es que haya prohibido el juicio, pero obviamente no el juicio como lo vemos, de destructivo, de señalar.
el juicio con el del que habla el apóstol Pablo, porque hasta que haya alguien libre de pecado, pues no sería hasta que venga. Entonces nadie tendría autoridad para amonestar a otros hermanos en el ánimo de preservarlos en la fidelidad. Lo que nuestro Mesías nos está enseñando es que primero nos veamos adentro, para que seamos congruentes con lo que vamos a predicar y tengamos la autoridad suficiente para que no seamos avergonzados, para que como cuando fueron a expulsar esas potestades los apóstoles, no nos digan: a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ustedes no hemos oído nada, y nos manden desvistiendo por nuestros pecados. Entonces, si somos detallistas para con los errores de los hermanos de afuera, seamos exageradamente estrictos con nosotros, al milímetro, a cada paso, a cada respiración, ¿sí? Y esto es un pulir diario. La lucha no se acaba con, como dije al principio, 10 o 20 años del Evangelio. A mí no me va a pasar. Esto es de todos los días. Es una introspección de todos los días. Como está escrito en el Salmo: examíname, oh Dios, escudriña mi corazón y conoce si en mí hay camino de iniquidad. Si en mí hay ese deseo de persistir en lo que ya sé que está malo. Primero desde adentro y luego hacia afuera. De continuo, esta lucha no se acaba hasta que venga el Señor, porque el enemigo de continuo va a tratar de hacernos olvidar, como lo hizo con Eva, ¿sí? Siempre va a estar tratando de que diluyamos la santidad, que busquemos la quinta pata al gato, que veamos cómo salirnos con la nuestra, pero no, en ese momento pues pidámosle al Padre que nos llene de su celo y así podamos atravesar aquellas emociones que están interponiéndose con su pacto, ¿sí? Debemos estar pendientes de que la lámpara que alumbre nuestros pies sea la palabra de Dios y no las tinieblas del mundo, ¿sí? Porque vamos a perder el camino al instante. No podemos estar dando oído a lo que pasa fuera del perímetro de Dios, porque todo lo que viene fuera del perímetro de Dios, todo lo que no es del pacto, viene con el único objetivo, repito, de hacernos salir del pacto. Y por eso Yeshua dijo: mirad qué oís, miren bien qué escuchan, no nos dejemos llevar porque suena bonito, sino que examinemos todo y retengamos lo bueno, ¿sí? Vamos a leer el Salmo 55, por favor. Salmo 55, versículo 21. Vamos a ver cómo son las palabras de los de afuera. Salmo 55, versículo 21. ¿Alguien nos ayude con la lectura, por favor? Salmo 55, versículo 21. ¿Quién Amén. quiere ser el privilegiado? Amén. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más de ellas son espadas desnudas. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo se van a presentar las palabras de afuera? No van a mostrar sus intenciones desde luego desde el principio, porque el propósito es engañarlos. Pero que detrás esconden guerra. Suavizan las palabras más que el aceite. Pero el rato que ya estemos mareados, que nuestros sentidos estén extraviados, van a sacar el cuchillo y directo al corazón. Y ahí el crujir de dientes, como fue Sansón y Dalila, ¿sí?
Es suave, suave al principio, que te quiero, etcétera, etcétera. Y cuando se durmió sacó la espada y le cortó su melena, ¿sí? Y rompió el voto que tenía Sansón y perdió su fuerza no porque le cortaron el pelo, sino porque rompió esa consagración que tenía con Dios, ¿sí? Entonces, los principios del pacto son innegociables. Si conversamos con alguien de afuera, tenemos que estar listos y pendientes para poner un alto cuando se empiece a transgredir cualquiera de los principios que estén escritos, ¿sí? Y repito esto, la carne tiende al olvido. Si confiamos en la carne, el día de mañana fracasamos. Por eso no hay tregua. Aún no tenemos cuerpos glorificados, ni tenemos que andar tentando a Dios, sino que cada día tenemos que esforzarnos y meditar en este libro para que lo que hagamos sea prosperado y sea aroma fragante, Dios. Y no solo para nosotros, sino que pueda ser medio de conversión para todos los que nos rodean. Que el testimonio y la santidad impacte de tal manera que fastidia las tinieblas, huyan y vengan detrás de la luz verdadera de la cual damos testimonio hoy en nosotros. Para terminar, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Solo un ratito, Carlitos, antes de perdón, interrumpir, pero la verdad es que sí, justo lo que dices, a veces las palabras dulces, las palabras amables, no son justamente el derramar dulzura, también es hablar la verdad. De hecho, Jesús nos enseña en Mateo 10:34 que, y dice textualmente en la Biblia, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los amigos del hombre serán, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El hecho de confrontar no quiere decir que querramos guerrear, pero hay que expresar la verdad. Y la verdad a veces suena seca, a veces suena grosera a los que están al mundo, porque dice que de la mujer engañosa sus labios derraman miel, ¿no? Pero es el engaño. El confrontar, Dios nos pone como guerreros, por eso nos pone en la brecha justamente. Y da a entender eso también. Si queremos ver como referencia en Lucas 14:26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces nos pide que hablemos, porque dice que si nosotros no hablamos, o sea, las piedras hablarán, ¿no? O sea, es la confrontación y la guerra, porque guerra llevamos internamente entre nosotros mismos, el querer hacer el bien o el mal, el espíritu contra carne, que es lo que mora en nosotros. Amén. Amén, hermano Fabián. Perfecto, perfecto. Sí, justamente dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y más luego también dirá, la paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Amén. Porque el Señor no viene a enseñar una paz romana en la cual cada uno viva su fiesta en paz. Yo no te digo nada, tú tampoco me dices nada, y así la fiesta en paz. No, la paz que el Señor nos da es esa que en momentos también, como Él mismo dio testimonio, entró al templo y desbarató todo. Dijo, mi casa se ha hecho casa de ladrones. Y ahí justamente dice que los apóstoles recordaron lo que estaba escrito. El celo de tu casa me consumió. Los oprobios de los que hablaban contra ti fueron sobre mí. ¿Sí?
Entonces, el shalom de Dios a veces va a generar contención, como también vimos en el Salmo 120, versículo 7. Yo soy shalom, pero cuando hablo me salen a la guerra. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que estar listos, no con el afán de discutir, no con el afán de herir, no, pero eso también nos compete como defensores del pacto. ¿Sí? Y volviendo a primera de Juan 2:15, 16, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Amén. Entonces, procurad la paz, pero no la paz romana, sino la paz que nos dejó nuestro Maestro Yeshua, que no es como el mundo la da, sino pues, con las características que hemos acabado de exponer. Primero adentro, Pinhas primero en el corazón, nosotros mismos, milimétricos, exagerados, estrictísimos. Y luego, pues permitámonos hacer alguna apreciación con los que nos rodean. ¿Sí? Amén, hermanos.